Esta es la primera parte de una introducción acelerada a los comandos básicos de Linux. Para todo esto hay que tener en cuenta el sistema jerárquico de archivos de Linux. Acá a la derecha tenemos un ejemplito de árbol donde todo parte del raíz y después tenemos distintos directorios hijos del raíz y así sucesivamente. Entonces, la shell, como una herramienta de línea de comandos, siempre va a estar asociada a un camino o a un path. O sea, la shell siempre va a estar en algún lado de estos directorios. Entonces, apenas abrimos una shell, siempre vamos a estar en un directorio. Y para saber en qué directorio estamos, podemos utilizar el comando pwd o print working directory. Nos va a mostrar en pantalla el directorio en el que la shell está actualmente posicionado. Entonces, acá estamos en la shell. Y si escribo pwd, voy a ver que estoy en /home/inwx. Esto lo podría haber sabido también de otra forma, y eso es mediante este simbolito del moñito de la ñ. Eso me simboliza que estoy en la home del usuario. O sea, yo soy en este caso el usuario inwx y ahora estoy en la home, por eso me marca este rulito. Si no, ahora vamos a ver que me va a mostrar otra cosa. Sigamos con el siguiente comando. ls, que significa list. Básicamente lista los archivos y o directorios del working directory, o sea, del directorio en el que está actualmente posicionada la shell. Vamos a ver cómo se ejecuta eso y si escribo ls tan solo, voy a ver que tengo estos archivos y después tengo directorios. En este caso me los muestra en azul porque la shell está configurada, o sea, el comando ls en este caso está configurado con colores, pero tranquilamente podría no mostrarme los colores y mostrármelo todo con el mismo color. ¿Cómo podría yo en ese caso diferenciar cuáles son los archivos de cuáles son los directorios? Bueno, ahí entra en juego un poco las opciones que tiene el comando ls. El comando ls tiene una opción fundamental que es el listar, que cuando ejecuto esto voy a ver los mismos archivos y directorios, pero con muchísima más información. Tenemos los permisos, tenemos el usuario dueño, el grupo dueño de este archivo y la fecha de modificación, y también esto es cuánto pesa. Pero si se fijan, acá adelante tenemos esto que se repite, ¿no? Estos son los permisos, pero si se fijan ahí aparece, para el caso de los directorios, aparece la D adelante. Siempre aparece una D. Y en el caso de los archivos no aparece la D. O sea, en el caso de los archivos aparece como el guioncito, como que no es un directorio. Si no tuviéramos los colores, esta es una forma de identificar que un nombre es un directorio o un archivo. Continuemos. cd, change directory. Súper básico, pero esto nos permite cambiar de directorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy andando en el working directory /home/inwx, yo puedo hacer, por ejemplo, cd, vamos a ir a cd music, por ejemplo. Y acá, fundamental, que no lo mencioné antes, en Linux se hace la diferencia entre mayúscula y minúscula, no es como en Windows que da igual. Entonces si yo escribo music me va a dar un error porque no existe ese directorio. Ahora si escribo music voy a entrar. Y si ahora escribo pwd, voy a ver que estoy en music. Y ahora también puedo escribir ls-l y ver que acá no hay nada. Sigamos con el siguiente comando. mkdir, que básicamente significa make directory, que sirve para crear un directorio. Entonces, estando dentro de music, voy a poner mkdir de Rolling Stones, por ejemplo. Entonces, si ahora hago un ls-l, voy a ver que existe un directorio de Rolling Stones. Puedo entrar a ese directorio. Y acá, otra funcionalidad de la shell, además de los colorcitos, en este caso, es el autocompletado. No hace falta que yo escriba toda la palabra. Siempre me puedo ayudar de la tecla Tab. Entonces, si yo ahora simplemente aprieto Tab una vez, como es la única opción que tengo, esa carpeta de Rolling Stones me lo va a autocompletar. Y entonces puedo entrar. Y puedo hacer un print working directory y ver que estoy ahí. Si hago un ls-l, no hay nada. Sigamos con el próximo comando. El siguiente comando es touch, que básicamente significa tocar. Esto nos va a servir para tocar un directorio o un archivo y actualizar su última fecha de modificación. Pero en el caso de un archivo que no exista, lo que va a hacer es crearlo, lo cual nos sirve mucho para crear archivos vacíos. Y ahora vamos a probarlo. Estando en la carpeta Music, donde teníamos la carpeta de Rolling Stones, vamos a crear un archivo vacío con el comando touch. Vamos a decir touch lista de música, por ejemplo. Y ahora si hago un ls-l de vuelta, voy a ver que acá está lista de música. Y tiene 0 bytes, o sea, está vacío este archivo, no tiene nada dentro. Y vemos que la fecha es 12 de abril a las 11:13 de la mañana. Y el directorio de los Rolling Stones tiene 11:10. Pero si utilizo touch con The Rolling Stones, y ahora sí que me voy a ayudar del autocompletado con la tecla Tab. Si aprieto una vez Tab, no pasa nada. Si aprieto más de una vez, ahí me tira las dos opciones. Entonces, con tan solo poner la primera letra del directorio que
que quiero seleccionar, en este caso de Rolling Stones, y apretar Tab, me lo va a autocompletar completamente. Perfecto, vamos a listar de vuelta y ahora sí que vamos a ver que se actualizó la fecha de modificación de este directorio a 11 y 14 de la mañana. Entonces, el comando touch básicamente nos sirve para tienes como estas dos funcionalidades, ¿no? O sea, crea un archivo si es que no existe o le actualiza la hora de última modificación, la hora y la fecha y la hora de la última modificación. De hecho, con el comando date puedo saber qué fecha es ahora, ¿no? 11:14 de la mañana. Si yo ahora en 15 segundos hago lo mismo con el archivo, obviamente que también se va a actualizar la fecha de modificación y va a pasar de ser 11:13 a ser 11:15. Vamos a hacer touch, vamos a ver date, ya son las... Perfecto, vamos a hacer touch, lista, tab y ahora ls-l y veo que se actualizó. Entonces, en general uno no necesita actualizar la fecha de modificación de algún archivo, aunque sí se puede dar el caso que exista algún script o algún proceso que busque todos los archivos modificados en la última hora, bla, bla. Pero uno en general utiliza el comando touch para crear archivos y ya está. Sigamos con el próximo comando. cp, copy. Básicamente nos sirve para copiar un archivo o copiar un directorio. Vamos a probarlo. Vamos a copiar la lista de música y vamos a hacer un backup de ese archivo. Es un archivo vacío, no tiene nada, pero igualmente podemos utilizarlo para estos ejemplos. Vamos a poner, primero, cp siempre necesita tener dos argumentos, el origen y el destino, o sea, el archivo original y el archivo al cual lo quiero copiar. Entonces vamos a seleccionar lista de música y ahora vamos a decir lista de música .bkp, por ejemplo. Y ahora hago un ls-l y voy a ver que tengo una copia de ese archivo, que de vuelta está vacío, no tiene nada. Un paréntesis y comentario sobre el tema de las extensiones. En Linux dan igual las extensiones, o sea, no es como en Windows que si un archivo no tiene un .txt significa que no es de texto, que en realidad tampoco es así en Windows, ¿no? Las extensiones es una ayuda para el sistema operativo a la hora de identificar qué aplicación tiene que utilizar para lidiar con ese archivo. En Linux, en general, uno para un archivo de texto, bueno, o al menos yo jamás utilizo una extensión txt. Para mí un archivo de texto es un archivo sin extensión. Y las extensiones las utilizo más como para identificar. Por ejemplo, en este caso, el bkp para mí es un backup. Pero sí que existen archivos que tienen extensión y en Linux se usa la extensión, como por ejemplo los archivos comprimidos, el tgz, el tar.gz, el gz, bueno, hay un montón de archivos, ¿no? Pero para un archivo de texto plano, en general, no hace falta. O sea, lo que voy es, se puede utilizar, pero no hace falta. Yo no lo utilizo, por ejemplo. Vale, estábamos hablando del cp. Acabamos de copiar un archivo. Vamos a crear un par de archivos en The Rolling Stones, por ejemplo. Vamos a ir a The Rolling Stones y vamos a crear dos archivos dentro de esta carpeta que sean nombre de discos. Por ejemplo, Touch Bridges to Babylon y Touch No Security. Perfecto, ahora tengo dos archivos. Si yo quiero copiar todo el directorio de Rolling Stones, tengo que utilizar el comando cd para irme al directorio anterior, o sea, al directorio padre. Me quiero ir al directorio music. Y acá entra en juego un directorio universal que siempre existe, que es el ... Básicamente, si yo hago cd espacio ... vuelvo a music. Esto es importante porque el ... es un directorio. De hecho. Y si yo utilizo el ls con -l, pero le agrego la a para mostrar incluso los archivos que están ocultos, voy a ver que aparecen estos dos adicionales. Este es el directorio padre y este es el directorio actual. Y todo archivo que empieza con punto en Linux es un archivo que se considera oculto. O sea, si yo, por ejemplo, utilizo mkdir.emi y hago un ls-l, no voy a ver nada. Pero si hago un ls-la, ahí aparece el .emi. Pero estos dos siempre van a estar. Estos dos directorios, el punto y... O sea, si hago así ls-a solo, ahí lo voy a ver. El punto y el punto siempre van a existir. El punto me lleva para atrás y el punto no me lleva a ningún lado porque es como cambiar directorio acá. O sea, si yo sigo ejecutando esto, no pasa nada. Y de hecho puedo decir, bueno, quiero ir a The Rolling Stones. Esto es lo mismo que decir de Rolling Stones. Puedo ponerle el punto adelante o puedo obviarlo. Y acá también entra en juego que yo puedo poner punto barra, punto barra, punto barra, punto. Esto puede ser recursivo la cantidad de veces que queramos porque siempre estoy haciendo referencia al lugar en el que estoy. Dicho esto, estamos ahora en el directorio padre de la carpeta Rolling Stones y lo que quería hacer era copiar de Rolling Stones. Entonces vamos a hacer un backup también. Y voy a hacer cp y ahora lo mismo que antes. Origen y destino. De Rolling Stones y me estoy ayudando con el tabulador para autocompletar. De Rolling Stones. Pero acá voy a borrar ese autocompletado de la barra al final y le voy a poner punto .bkp.
Ups, bueno, tuve un error. El error es que el CP, por defecto, no es recursivo. ¿Qué significa? De que no va a copiar todo el contenido del directorio. Y en tal caso se lo tengo que decir. Esto resulta en que si quiero copiar directorios, sí o sí, tengo que utilizar cp-r origen destino. Y ahí me equivoqué porque puse cd. Entonces, para volver a ejecutar este comando sin tener que volverlo a escribir, voy a presionar la flecha para arriba y ahora puedo ir al principio del comando y cambiar esta D por una P. También lo podría haber hecho de otra forma. Flecha para arriba, control A me lleva al principio de la línea y acá podría cambiar por lo que quiera, ¿no? Y control E me lleva al final de la línea, control U borra la línea y bueno, esto se llama edición de línea. Entonces lo que tenemos acá es, ahora sí, la copia de rollingstones.bkp y tenemos la carpeta de Rolling Stones. Entonces, hemos copiado tanto un archivo como un directorio. Siguiente comando, mb, que es move, que mueve directorios o archivos. Mb se utiliza para dos cosas. Se utiliza para mover un archivo o un directorio, pero un caso especial del mover es renombrar. Entonces, si yo quiero renombrar un archivo, de fondo lo que estoy haciendo es moverlo, no más que a otro nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el archivo lista de música y lo quiero renombrar a lista de música 2025, por ejemplo, voy a poner lista de música, origen, lista de música 2025. Y ahora hago un ls-l, pum, ya cambió el nombre de ese archivo. Ahora, supongamos que yo quiero mover este archivo a dentro de Rolling Stones. Para hacer eso voy a tener que poner mb, lista de música 2025, y ahora tengo que especificar que lo quiero poner adentro de la carpeta de Rolling Stones. Si yo hago esto, uno pensaría de que como que se puede llegar a reemplazar el directorio o algo por el estilo, pero no. El sistema es lo suficientemente inteligente para entender que lo que yo quiero hacer es mover este archivo dentro de esa carpeta. Perfecto, ahí está movido. ¿Qué pasa si yo quiero ver el contenido de la carpeta Rolling Stones sin entrar a la carpeta Rolling Stones? Directamente hago ls-l y en vez de apretar enter, que básicamente esto es lo que asume ls, si yo no le especifico el directorio, asume que estoy poniendo punto barra, que es lo mismo. Pero si yo a ls-l le digo de Rolling Stones, ahí me va a mostrar el contenido de la carpeta de Rolling Stones. Y acá podemos ver que está lista de música. Bueno, vamos a traérnoslo de vuelta al directorio music. Y vamos a hacer mb de Rolling Stones. Y ahora sí, yo si aprieto tab, ahí me dice, hey, hay dos carpetas, ¿cuál querés? Y yo quiero la carpeta que no es la de backup. Entonces ya con apretar la barra, el sistema ahora entiende que quiero ver archivos dentro de esa carpeta. Y si aprieto tab, me va a mostrar los directorios dentro de esa carpeta. Y voy a poner lista de archivos, lista de música 2025 y voy a poner ahora punto barra. ¿Eso qué va a hacer? Me va a volver a traer el archivo dentro de la carpeta de Rolling Stones a music. ls-l y acá puedo ver que está. Ahora imagínense que quiero hacer las dos cosas, moverlo y a la vez renombrarlo. Entonces yo haría mb, lista de música 2025 de Rolling Stones, aprieto tab, me dice eso, pongo la barra final y ahora pongo lista, por ejemplo, de música 2025 BKP, por ejemplo. Y si hago un ls-l de Rolling Stones, ahí voy a ver que directamente movió el archivo y a la vez de moverlo lo renombró. Ahora, mb también me sirve para hacer lo mismo con directorios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mover el directorio de Rolling Stones Backup adentro de Rolling Stones, haría lo mismo. mb de rollingstones.bkp a de Rolling Stones. Uno podría pensar que esto lo que va a hacer es sobreescribir, pero no se sobreescribe nada. El sistema ya entiende que esto, al ser un directorio, lo que yo quiero hacer en realidad es meterlo dentro. Entonces, moverlo dentro, digámosle. Perfecto. Entonces ahí veo que ya no está, lo moví dentro de Rolling Stones y si ahora un ls-l de Rolling Stones, voy a ver que acá está la carpeta. Entonces vamos a moverla de vuelta a esta carpeta a Music de Rolling Stones. Ahora directamente, si se fijan, el autocompletar ya me puso la barra. Pongo de Rolling Stones Backup, espacio, punto barra. Y ahora yo me lo quiero traer, pero lo quiero llamar de otra forma. Lo quiero mover y a la vez renombrar. Entonces vamos a ponerle de Rolling Stones 2025.bkp. Y ahí lo moví. Me lo traje de vuelta, pero a la vez de moverlo, le cambié el nombre, lo renombré. Entonces, con esto ya hemos cubierto todos los casos del MB, del mover. Y un dato importante o una diferencia interesante es que no hizo falta poner un "-r" como recursivo, como en el caso del CP. En el CP, en el copiar, sí que hace falta, al momento de copiar un directorio, ponerle el "-r". Pero para mover un directorio no hace falta, directamente es MB. Espero que te haya servido y si tenés alguna duda o sugerencia, te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.